Era una tarde de jueves, una de esas noches tranquilas de primavera en las que el aire huele ligeramente a lilas y hierba recién cortada, y el mundo parece detenerse lo suficiente como para permitirte respirar. Estaba en la cocina, con un delantal puesto, tarareando suavemente una canción de la radio mientras revolvía una olla con el estofado favorito de mi esposo. Nada fuera de lo común, solo una cena normal en nuestro acogedor y un poco gastado hogar en los suburbios. Mi esposo, Michael, estaba en la sala viendo el partido, su voz elevándose ocasionalmente entre la frustración o la emoción, dependiendo de cómo le iba al equipo. Había sido uno de esos días cómodos entre nosotros, del tipo que no piensas en recordar pero que extrañas cuando se van. Entonces, sonó el timbre. Me sequé las manos en el delantal y miré a Michael. ¿Esperabas a alguien? Él frunció el ceño y silenció el televisor. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta principal, curiosa, y la abrí para encontrarme con un hombre alto, de unos 60 años, parado allí con una sonrisa tímida. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, sostenía una botella de vino tinto en una mano y una pequeña bolsa de deporte en la otra. Su cabello estaba casi completamente gris, pero había algo juvenil en su expresión, travieso, casi. «Hola, Mike», dijo con una sonrisa cálida. «¿Cuánto tiempo?» El rostro de Michael se iluminó al reconocerlo. «No puede ser. Doug Stanton, el único e inigualable», respondió con una risa, entrando para darle un abrazo. Doug era el viejo amigo de la universidad de Michael, su padrino en nuestra boda. La verdad es que no lo había visto en más de 20 años. Lo último que supe fue que se había mudado a Oregón, iniciado un negocio, se divorció y luego, de alguna manera, desapareció de nuestras vidas. Michael le dio una palmada en la espalda, lleno de esa vieja camaradería. «¿Qué haces por aquí, viejo?» Doug se encogió de hombros, sonriendo. «Estaba por la zona. Pensé en pasar a saludar. Sé que es repentino, espero no ser una molestia». «Para nada», dije yo, ofreciendo una sonrisa de bienvenida. «Justo llegas a tiempo para la cena. Hice demasiado, de todos modos». Doug entró, observando la casa como si fuera un recuerdo que no había visitado en décadas. Había una cierta pesadez en él, sin embargo, debajo del humor y el encanto, algo cansado se aferraba a su mirada. No pregunté, todavía. Cenamos alrededor de la vieja mesa de roble, los tres hablando y riendo como si el tiempo no hubiera pasado. Doug contó historias salvajes de sus días de universidad, algunas que ya había escuchado antes, otras no, y todos bebimos vino como si volviéramos a tener 30 años. Pero noté algo diferente. Doug me miraba más de lo que esperaba. No de una manera inapropiada, pero había una suavidad en ello, una curiosidad. Al principio lo atribuí a la nostalgia, siempre me había llevado bien con él, incluso en aquel entonces. Pero algo en su mirada persistía, haciéndome sentir vista, como si no solo recordara a la mujer que fui, sino que notara quién era ahora. Más tarde, después de la cena, Michael se disculpó para atender una llamada larga de uno de sus hermanos. Doug y yo nos quedamos en la sala, la luz de la lámpara proyectando sombras alargadas en el piso de madera. Serví otra copa de vino para cada uno. «Sabes», dijo Doug, moviendo suavemente su copa, «no has cambiado mucho». Me reí suavemente. «Necesitas que te revisen los ojos. El espejo me dice lo contrario todas las mañanas». «No me refiero a tu rostro», dijo. «Me refiero a tu presencia. Todavía tienes a esa luz». Su voz era baja, sincera. No supe muy bien cómo responder. Sentí que el calor me subía al pecho, no por el vino, sino por cómo lo dijo, honesto, sin filtros, casi vulnerable. «Me alegra que hayas venido», dije finalmente. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí, demasiado». Hubo una pausa, del tipo que normalmente se siente incómoda, pero con Doug simplemente se sentía llena, como si algo no dicho flotara en el aire entre nosotros, esperando. «Necesitaba esto», dijo después de un momento. «Honestamente, no vine solo de paso». Lo miré más de cerca entonces. El cansancio en sus ojos no era solo por el viaje. Era la vida,
Ese desgaste que se instala en el alma cuando has soportado más tormentas de las que te corresponden. Siempre eres bienvenido aquí, Doug, dije suavemente. Él me miró, sus ojos suavizándose aún más. Gracias. Eso significa más de lo que crees. Michael volvió a la sala en ese momento y el instante pasó. Pero algo había cambiado. Lo sentí, una corriente sutil bajo la superficie de todo. Y no tenía idea de hacia dónde nos llevaría. Pero si sabía esto, esa noche, algo había comenzado. No una fire, no una traición, sino algo profundamente humano. Una reconexión. Un espejo frente a partes de mí que no había visto en años. Y cuando me acosté esa noche, junto a mi esposo que ya dormía, me encontré pensando en los ojos de Doug, preguntándome exactamente qué era lo que él veía en mí. La mañana siguiente. La mañana fue tranquila. Michael había salido temprano para ayudar a su primo con un trabajo de techado, dejando a Doug y a mí solos en la casa. No lo había planeado así, honestamente, ni siquiera lo pensé cuando Michael lo mencionó la noche anterior. Pero cuando entré a la cocina y vi a Doug sentado a la mesa con una taza de café, aún con la misma camisa arrugada del día anterior, me tomó por sorpresa. «Buenos días», dijo, alzando la mirada con una sonrisa suave. «Buenos días», respondí, ajustándome mejor la bata. «¿Dormiste bien?», asintió. «Mejor que en semanas. Tu sofá es sorprendentemente cómodo». Me reí. Ese sofá tiene poderes mágicos. Ha rescatado a más de uno necesitado de descanso. Hubo un silencio entre nosotros mientras me servía café. De pronto, era consciente de lo callada que estaba la casa. Sin tele, sin Michael, solo el zumbido bajo del refrigerador y el tintineo de las tazas. Doug miró por la ventana. Sigue siendo tan tranquilo como lo recordaba. Es como si nada hubiera cambiado, y todo a la vez. Tomé un sorbo. Así se siente la vida a los 50. Familiar y extraña al mismo tiempo. Él me miró entonces, con esa misma intensidad callada en su mirada. ¿Alguna vez piensas en cómo llegamos aquí? En los giros que tomamos, o que no tomamos. Me apoyé en la barra. A veces, pero no demasiado. Ese camino puede volverse pesado. Doug asintió lentamente, como si entendiera demasiado bien. El paseo. Terminamos yendo a caminar después del desayuno. Yo necesitaba ir al mercado y Doug se ofreció a acompañarme. El sol brillaba suavemente, filtrándose entre los árboles con ese calor de media mañana que anuncia el verano. Tomamos el camino más largo por el parque, pasando por el estanque y los viejos robles. Era pacífico, demasiado pacífico para charla trivial. Una vez casi te llamo, dijo Doug al llegar a un banco y sentarnos. Hace años, justo después de mi divorcio. Incluso marqué tu número, pero colgué. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, genuinamente curiosa. Se encogió de hombros. Supongo que no sabía qué estaba buscando, y no quería complicar las cosas. Me giré hacia él. Doug, no soy alguien a quien debas proteger de tu caos. Todos tenemos el nuestro. Él rió suavemente. Lo sé. Es solo que, siempre fuiste esta luz para mí. Incluso cuando éramos jóvenes. Tenías esta calidez, esta bondad. Me hacía sentir que podía ser una mejor versión de mí mismo. Su voz se quebró un poco al decirlo, y me tomó por sorpresa. No supe qué responder. Parte de mí quería consolarlo, como lo harías con un viejo amigo en un momento difícil. Pero otra parte de mí, una que no había sentido en años, quería acercarme a esa conexión que crecía entre nosotros. Extendí la mano y toqué la suya, solo por un segundo. Fue instinto, no intención. Pero él me miró como si ese pequeño gesto lo significara todo. Doug, dije suavemente, no tienes que. Él me sostuvo la mirada por un momento. Tú tampoco tienes que hacerlo. Eso se quedó conmigo. Regresamos en silencio, nuestras manos rozándose una o dos veces, aunque ninguno lo mencionó. De vuelta en casa, preparé el almuerzo y fingimos que todo era como siempre, riendo, compartiendo historias, evitando el peso de la mañana. Cuando Michael regresó esa tarde, Doug volvió sin esfuerzo a su papel de amigo de siempre, ruidoso, divertido, contando chistes sobre el equipo de fútbol y burlándose de Michael por su pelo cada vez más escaso.
En la superficie, todo era fácil otra vez. Pero bajo esa superficie, algo había cambiado. Esa noche, después de que Doug se fuera a dormir, de nuevo en el sofá, con una almohada extra que le dejé, me quedé en la cocina lavando los últimos platos. Michael ya se había acostado, agotado por el día. La ventana sobre el fregadero estaba entreabierta, dejando entrar el aire fresco de la noche. Sentí la brisa en la piel y cerré los ojos por un momento. Lo único en lo que podía pensar era en cómo Doug me había mirado, no como a alguien que solía conocer, sino como a alguien que todavía quería entender. No era amor, todavía no. Ni siquiera era romance. Pero era algo real, moviéndose inesperadamente, y me hizo preguntarme qué más había olvidado sentir con los años. El día siguiente, el ambiente se sentía más pesado, como si el aire en la casa se hubiera espesado con todo lo que quedaba sin decir. Doug se quedó a desayunar otra vez. Fue amable, servicial, incluso encantador, como siempre. Pero había una quietud en él, una distancia, como si intentara ocultar algo. Yo sabía exactamente qué era, porque estaba haciendo lo mismo. Michael tenía un partido de golf con su amigo Paul y se fue justo después del desayuno. Me dio un beso en la mejilla y le hizo un gesto a Doug, prometiendo volver para la cena. Y así, de repente, estábamos solos otra vez. Doug se ofreció a ayudarme a limpiar. Nos movimos en silencio por la cocina, cargando el lavavajillas, secando las mesadas, fingiendo que nada burbujeaba bajo la superficie. Probablemente debería irme hoy, dijo al final, secándose las manos. Ya he abusado demasiado de su hospitalidad. Me giré para mirarlo. No estás abusando, Doug. Él me sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Aún así, no quiero quedarme demasiado. Me apoyé en la barra, estudiándolo por un largo momento. ¿Te vas porque quieres o porque tienes miedo de quedarte? Eso lo detuvo. Nuestras miradas se encontraron, y por un instante todo fue desnudo, crudo, honesto y expuesto. No quiero causar problemas, dijo finalmente. No lo has hecho, respondí. Todavía no. Él rió suavemente. Ese todavía no lo dice todo. Debí haberme alejado. Debí haber cambiado de tema, dejarlo pasar. Pero algo en mí, algo que no había escuchado en años, siguió empujando. No eres el único que se siente confundido, dije en voz baja. No sé qué es esto ni qué significa, pero yo también lo siento. Él se acercó lentamente, como si esperara que le dijera que se detuviera. No lo hice. Sigo pensando en lo diferente que pudo ser la vida, dijo, con la voz baja. Si las cosas hubieran sido distintas, si hubiera dicho algo hace años. ¿Y qué habrías dicho? Pregunté. Él hizo una pausa, luego susurró. Que siempre sentí algo por ti, incluso cuando no debía. Las palabras se hundieron como una piedra en un estanque en calma. La habitación se sintió increíblemente silenciosa. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared, cada segundo resonando como un latido. Entonces, él extendió la mano. Sus dedos rozaron los míos. Fue solo un toque, nada más. Pero yo, no me aparté. Lo dejé pasar, lo dejé quedarse entre nosotros como una pregunta que no nos atrevíamos a decir en voz alta. No quiero lastimar a Michael, dije, con la voz temblorosa. Yo tampoco, respondió él. Nos quedamos así por un momento, atrapados entre lo correcto y lo incorrecto, el pasado y el presente, el recuerdo y... En lugar de eso, Doug retrocedió. Eres una buena mujer, dijo, con la voz tensa. Mejor de lo que merezco tener cerca en este momento. Tomó su chaqueta y la colgó sobre su hombro. Haré mis maletas, añadió, sin mirarme del todo. Me iré antes de que Michael llegue. No lo detuve. Me quedé ahí, con el corazón acelerado y los ojos ardientes, preguntándome cómo algo podía sentirse tan lleno y tan vacío al mismo tiempo. Una hora después, la puerta principal se cerró suavemente tras él. Y así, Doug se fue. El regreso a la normalidad. Michael llegó más tarde, silbando mientras dejaba su bolsa de golf junto a la puerta. ¿Doug se fue? Asentí, sin voltear, revolviendo el estofado. Sí, dijo que tenía que seguir camino. Dejó una nota.
Michael se acercó y me besó la sien, rodeando mi cintura con su brazo. Es un buen tipo. Siempre lo fue. Forcé una sonrisa y me apoyé en él. Sí, dije en voz baja. Realmente lo es. Pero en el silencio que siguió, sentí algo dentro de mí cambiar. No era culpa, ni arrepentimiento. Solo la repentina y poderosa realización de que había olvidado partes de mí misma, como se sentía ser vista, entendida, sentir algo que no fuera rutina u obligación, sino conexión. Y no sabía qué hacer con eso. Todavía no. El paso del tiempo. Pasaron semanas. Doug no llamó, no escribió, y yo tampoco me contacté. La vida volvió a su ritmo, desayunos silenciosos, noticias en la tarde con Michael, llamadas con los hijos, doblar la ropa, regar las plantas, esa cotidianidad que puede sentirse reconfortante por fuera, pero extrañamente hueca si escuchas demasiado de cerca tus propios pensamientos. Pero algo había cambiado. No en mi matrimonio. Michael seguía siendo el mismo, bueno, constante, amable. Un hombre que me había dado décadas de compañía, que construyó una vida conmigo desde cero y sobrevivió a nuestros años más difíciles con gracia. Lo amaba. Eso nunca estuvo en duda. Pero amar a alguien y sentirse viva con él no siempre eran lo mismo. Una verdad que no me había permitido admitir hasta que Doug regresó a nuestras vidas. Él no me sedujo. Ni siquiera lo intentó. Solo me vio, realmente me vio, y me recordó una versión de mí misma que había dejado escapar sin siquiera darme cuenta. Y eso se quedó conmigo. Un mes después. Una noche, sentada en el porche trasero envuelta en un suéter y tomando té, el jardín en silencio bajo la luz de la luna, me encontré pensando en ese momento en la cocina, la tensión callada, la electricidad en el aire, la forma en que Doug había dicho mi nombre, como si significara algo. No era solo atracción. Era reconocimiento. Ese momento me mostró un espejo que no sabía que necesitaba. Y en ese reflejo, vi a una mujer que todavía tenía capacidad de anhelar, de maravillarse, de conmoverse. No sentí vergüenza por eso. Me sentí humana. Volver a casa. Esa noche, al acostarme junto a Michael, lo miré. Ya estaba dormido, su rostro suavizado por el tiempo y la familiaridad. Oye, susurré, haciéndolo despertar. He estado pensando, quiero que vayamos a algún lugar, solo nosotros dos. Quizá la costa o las montañas. Él parpadeó, sorprendido. ¿En serio? Asentí. Sí. Creo que necesitamos algo diferente. Un reinicio. Tomó mi mano, sus dedos cálidos y familiares. Me gustaría eso. La nota de Doug. Nunca hablé con Michael de lo cerca que estuvimos de cruzar la línea. Quizá nunca lo haga. Porque ese momento no fue sobre infidelidad. Fue sobre redescubrimiento. Y ese redescubrimiento me llevó de vuelta a mí misma, y a este matrimonio, de una manera que no esperaba. A la mañana siguiente, encontré la pequeña nota que Doug había dejado. No la había leído antes. Tal vez por miedo a lo que dijera. Decía: gracias por recordarme quién solía ser, y quién todavía podría llegar a ser. Cuida de tu hermosa vida. Doug. La sostuve por mucho tiempo, mis dedos recorriendo sus bordes. Y entonces, sin saber bien por qué, sonreí. Porque en esos pocos días había encontrado algo. No a un hombre, ni un romance, sino una parte de mí misma que había descuidado por demasiado tiempo. Y al encontrarla, pude volver a casa, a mi propia vida, con ojos más suaves y un corazón más lleno. Quizás solo tenemos unos pocos de esos momentos en la vida. Los que nos despiertan. Los que cambian como vemos el mundo. Los que llegan en silencio, con la forma de un viejo amigo en tu puerta, y se van dejando más de lo que tomaron. Doug había sido uno de esos momentos para mí. Y el resto, era mío para llevarlo adelante.